y en este caso siendo muy solidario. Es un reconocimiento a lo que hizo Aravena el día de hoy, porque siendo 9 y siendo goleador y teniendo en cuenta que vive del gol, tiene este tipo de detalles en los que asiste a sus compañeros y les da también confianza. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Juegos Panamericanos 2023 y cómo no nos encontramos con esta última fecha de los Juegos Panamericanos, pero del fútbol. Como saben, estamos siguiendo de cerca mucho el fútbol masculino de estos Juegos y por supuesto acompañando a las selecciones. En este caso, una selección que pasó la fase de grupo caminando, podemos decir. Chile pasó la fase de grupo caminando, ganando sus 3 partidos holgadamente de manera futbolística. En cuanto al resultado, quizás ahí sí pudo haber flaqueado un poco en estas primeras 2 fechas, que tuvo victoria contra México por 1-0 y victoria contra Uruguay por 1-0. Este tercer partido le sirvió un poco a Berizzo para poder alternar jugadores, para poder descubrir nuevos futbolistas en esta nómina que llevó a los Panamericanos, que bueno, por supuesto son sub-23 y hay 2 o 3 jugadores que son experimentados, que vienen a aportar justamente su experiencia, como el nombre lo indica, para poder llevar adelante este grupo de chicos que tiene mucho talento. Lo vuelvo a reiterar, como lo digo en cada video, como lo dije en la fecha 1, como lo digo en la fecha 2. Hay una muy buena camada de chicos en el fútbol chileno, en este caso en la selección chilena. Falta un técnico que acomode las piezas. Falta un técnico que confíe en un proyecto serio a largo plazo, que confíe en las inferiores, por supuesto. Y en este caso yo creo que Berizzo no es ese técnico que necesita hoy en día Chile. Sin embargo, bueno, viene en lo que son los Panamericanos, viene haciendo las cosas bien, ganó los 3 partidos. Ahora llega el momento serio, ahora llega la fase decisiva, donde va a tener la semifinal frente a Estados Unidos y después va a tener la posibilidad, por supuesto, de jugar una final y bueno, ya garantizarse una medalla claramente. Pero bueno, primero va a tener que enfrentar en semifinales a Estados Unidos, si no me estoy equivocando, y llegar de la mejor manera posible a lo que puede ser el preolímpico. Así que si les parece, vamos a ver juntos el resumen del partido. ¿Tienen ganas? Miren, lo voy a poner por acá para que lo disfrutemos juntos y vamos a darle play, por supuesto, ahí está, para que lo veamos de fondo un poco. Resumen del mundo futbolero, así que pueden ir a suscribirse a su canal, que lo voy a dejar en la descripción para que vayan a visitarlo. Sube resúmenes de todos los partidos del Panamericano, porque nosotros acá en la pantalla de Suda nos hemos perdido alguno que otro partido, como es el caso del partido que se jugaba en simultáneo con este, que fue el de Colombia contra Estados Unidos. Perdió Colombia, entonces ese tipo de partidos que no pudimos llegar a cubrir, bueno, sépanlo que los tienen ahí en el canal de Mundo Futbolero. Estamos viendo, como les estaba adelantando en lo que fue la introducción, una selección chilena muy alternativa, o sea, nombres nuevos, jugadores que no venían acostumbrados a jugar, como es el caso, por ejemplo, de Montes. La mitad de la cancha entró Asadí, estuvo Pérez, estuvo Alfaro también por la banda derecha, extremo derecho de Chile también. Muchos jugadores que quizás no venían siendo titulares indiscutidos, podemos decir, venían siendo alternativas entrando en el segundo tiempo y más cuestiones. Pero bueno, hoy tuvo la posibilidad, mejor dicho, Berizzo, porque ya desde antes de que arranque el partido, mientras vemos ya el primer gol es un poco lo bien que están jugando en conjunto estos chicos, lo bien que están jugando de manera colectiva. Yo sigo sosteniendo que no veo la idea del técnico, sin embargo estos chicos se asocian muy bien. Se juegan muy bien juntos, se nota que disfrutan dentro de la cancha, así que eso es un dato a reconocer, por supuesto. César Fuentes fue el encargado de marcar el 1-0 en el minuto 16, ahí lo están viendo metiendo un gol de cabeza, llegando desde la mitad de la cancha, o sea, jugando de 5, él siempre juega en esa posición, y abriendo la pelota y yendo a buscar. Eso es lo que quiero que se queden, o sea, quiero que entre la cuestión de la jugada, de el tocar e ir a buscar. Esas cosas son fundamentales en el fútbol y no muchas veces se hacen. Y bueno, en este caso tiene su recompensa. El chico tiene su recompensa al marcar un lindo gol, César Fuentes, en el minuto 16 y poniendo el 1-0. Y como les estaba diciendo antes de que llegue el gol, Berizzo tuvo la posibilidad de poner un equipo alternativo. ¿Por qué? Porque cuando arrancó ya sabían que estaban clasificados. Y ya sabían que estaban clasificados en primera posición porque tenían 6 puntos y el segundo tenía 4 unidades nada más, que era México. Entonces, ya con eso, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que Dominicana tenía un punto solo, sabías que si ganaba Dominicana, como mucho le peleaba el puesto a México. Entonces, perdiendo Chile igual, clasificaba igual. Este gol me encantó por lo que hizo el chico, en este caso Julián Alfaro, que, como les estaba diciendo, no era un titular indiscutido, no venía siendo de la
partida desde el once inicial y sin embargo Berizzo apostó en él, mejor dicho, dijo hoy va a ser titular y Alfaro le pagó con goles en este caso, marcando un muy lindo gol, enganchando, eludiendo al arquero, gambeteando, bueno, como quieran denominarlo ustedes, esta jugada es muy linda por cómo va a presionar, cómo se termina llevando la pelota y después la muy buena definición enganchando ahí y sacándose encima al central y al arquero en una misma jugada. Y ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a adelantar un poco el partido porque la realidad es que no hubo mucho más para analizar en este segundo tiempo. Recién el tercer gol iba a llegar en el segundo tiempo, perdón, a través de una jugada colectiva también nuevamente. Chile jugó muy bien de manera colectiva este partido. Tuvo esta jugada antes, es cierto, que fue un poco lo que iba a pasar en este segundo tiempo. Dominicana desesperado en busca del resultado y Chile aprovechando esos espacios que dejaba Dominicana en la parte defensiva y casi siempre llegando con dos jugadores en una misma línea. Entonces eso te permitía llegar con superioridad numérica y hacer este tipo de jugadas con pase al medio. Eso también es un detalle a tener en cuenta en este segundo tiempo porque iba a llegar, como les estoy diciendo, con mucha superioridad numérica. Acá estamos viendo la jugada del gol justamente, va a torear ahí el 9 de Chile, después llega el centro muy lindo y qué golazo, loco. Qué golazo, porque hay cabezazos que pueden ser goles, pero hay cabezazos que pueden ser golazos. En este caso Azadí sacándose la mufa, creo yo, en parte, eso es lo que noté con el festejo del gol. Un chico con mucho talento, Azadí también, a mí me encanta, la verdad, me parece un chico con mucha técnica, mucha calidad, y en el segundo tiempo lo demostró, marcando bueno, ese gol en el minuto 75 y también siendo fundamental en lo que es el funcionamiento del equipo en ese segundo tiempo también, que aprovechó muy bien las situaciones de gol. En el segundo tiempo tuvo la posibilidad de hacer cambios también, y bueno, Alexander Aravena entró, que es el 9, como les estaba diciendo, el que tira de centro, el número 9 de Chile, Aravena, que venía siendo titular, bueno, ingresó en el segundo tiempo y tuvo la posibilidad de hacer este tipo de cosas, este lindo centro que termina en la cabeza de Azadí y un gran gol, lo vuelvo a repetir, es un excelente gol porque es un cabezazo al segundo palo y miren dónde entra, eso es lo que quiero que vean, dónde entra esa pelota, tremendo, hay un poco de toque del arquero, pero la pelota es muy buena al segundo palo. Y después, ya con el partido dominado y terminado, llega esta gran jugada también, que era lo que les decía, llegar con superioridad numérica. Nuevamente Aravena, el 9, el goleador de este equipo, aprovechando los espacios y en este caso siendo muy solidario. Es un reconocimiento a lo que hizo Aravena el día de hoy, porque siendo 9 y siendo goleador y teniendo en cuenta que vive del gol, tiene este tipo de detalles en los que asiste a sus compañeros y les da también confianza, porque este gol, por ejemplo, que llega de la mano de Aravena, sirvió para que entre en confianza Clemente Montes, en este caso, en el minuto 91. Y no solo eso, sino que en el minuto 95 tuvo la posibilidad, o sea, tuvo la recompensa, en este caso Aravena, después de las dos asistencias que dio, de marcar el último gol del partido, el 5-0, que lo vamos a estar viendo después de esta jugada. Miren. Esta es la recompensa al ir a buscar, al asistir, por supuesto, antes a sus compañeros y después ir a buscar la pelota, no dar una por perdida. Minuto 95 se terminaba el partido, cualquier jugador se hubiera quedado quieto. Bueno, no. Aravena fue en busca del gol, quería su gol y se lo terminó llevando. Y para mí, por eso también merece tener el título de, podemos decir, la figura de la fase de grupos de la selección chilena, que tuvo muy buenas actuaciones, muy buenas participaciones y es fundamental este buen funcionamiento que puede llegar a encontrar Chile, que como lo vuelvo a repetir, no comparen y no encuentren esa similitud entre buen funcionamiento e identidad de juego. Para mí no son lo mismo. Buen funcionamiento es una cosa, identidad de juego es otra. Y hasta el momento la identidad no la hemos visto. Sí es cierto que ha jugado muy bien Chile en estas 3 fechas que tuvimos, porque ha sido superior a su rival. Pero eso no quita que todavía el técnico, a mí por lo menos, me deja mucho que desear. Pero bueno, dicho esto, como les digo siempre, cada uno puede dejar su opinión ahí abajo en los comentarios y suscribirse al canal ya que están ahí de paso y activar la campanita. Y como no, nos estaremos viendo en el siguiente video, que va a ser mañana. Y por supuesto vamos a estar acompañando lo que son las semifinales de estos Panamericanos 2023. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y ahora sí, chao, chao.